Cordial saludo, mi nombre es David Mateo Urbano Macías. Vengo a presentar el análisis del ciclo de vida de los tornillos. Bien, los tornillos son elementos de uso común para la fabricación o construcción de diferentes maquinarias. Son elementos con funciones mecánicas con el fin de construir maquinarias, con el fin de construir estructuras. También permiten el armar y el desarmar dichas estructuras. Dentro del ciclo de vida de los tornillos encontramos la extracción de los materiales. En este caso se extrae el hierro por medio de dos formas, por medio de la recuperación o el reciclaje de la chatarra o por medio de la explotación de minas. En este proceso de explotación de minas se realiza unas etapas en las que se realizan las explotaciones con dinamita, se lleva a cabo la separación de los materiales de hierro con las otras impurezas, se lleva a cabo un proceso consolidación de ese material de hierro para con esto llevarlo a un proceso de fabricación del acero, en el cual se incorpora con otros componentes, con otras sustancias, especialmente los tornillos están compuestos de acero y carbono en unas proporciones distintas. Después de la fabricación del acero, pasa a un proceso de formación del tornillo. De este proceso de extracción llega a la planta un alambrón de acero con el fin de ser formado, ser moldeado para formar un tornillo. El primer proceso es agregar una serie de sustancias, unos baños, con el fin de darle la maleabilidad. De igual forma se lleva al horno a altas temperaturas con el fin de darle la misma maleabilidad. Después de esto se lleva a unos moldes en los cuales se corta, en los cuales se les cuadra el grosor, en los cuales se forman lo que le llamamos las cabezas, se forma lo que llamamos las ranuras para enroscar las tuercas. Después de tenido el proceso de fabricación del tornillo, sigue una etapa de distribución en la cual estos tornillos empacados ya durante esa planta, son llevados a los diferentes establecimientos para su comercialización. Después de esto, sigue un proceso de uso en el cual los tornillos son usados, como se mencionaba anteriormente, para la fijación de piezas, para construir materiales, para construir maquinarias, para construir casas. Y por último, termina su vida útil. Se puede realizar dos procesos. Se puede realizar una gestión de residuos por medio de diferentes formas de disposición final o se puede realizar un reciclaje. Estos elementos, estos tornillos o este acero es muy importante ya que permite el volver a incorporarse en su ciclo productivo cuantas veces se quiera, ya que sus propiedades no cambian al reincorporarse. Haciendo el análisis del ciclo de vida, tenemos que en la adquisición de las materias primas encontramos varios procesos. En primer proceso está la extracción del hierro, en el cual hay unas entradas, como por ejemplo se incorpora dinamita, se usa energía, se usa un imán para separar el hierro de los demás impurezas como rocas, como tierra. Se usan líquidos y detergentes que se pegan al hierro. Esto se trabaja otra forma de extraer, de separar ese hierro a través de la flotación. Y genera una salida, esa extracción del hierro, pues tenemos el hierro, las impurezas que son las rocas, tierras y otros materiales naturales y los residuos líquidos de estos detergentes. El otro proceso es la obtención del hierro, en el cual se ingresa el mineral del hierro, el que se obtiene de acá, el que se obtiene de la extracción del hierro. Se utiliza chatarra también, como en el proceso de reciclaje, se utiliza gas natural, se utiliza energía eléctrica y aditivos. Como salidas tenemos el alambrón de acero, que se incorpora ya al siguiente proceso de la fabricación de tornillos. Tenemos los residuos de los aditivos, los gases de combustión de gas natural y gas natural. Otro proceso es el transporte de llevar ese alambrón de acero a las plantas de producción de tornillos, en el que encontramos la gasolina o la energía que produce esa gasolina. Como salida tenemos del transporte tenemos dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos nitrosos o gases de la combustión.
Dentro de los impactos que se generan en estos procesos, encontramos que estos impactos generan alteración del suelo, de la vegetación y los ríos para preparar el lugar en el caso de la explotación de las minas. Genera contaminación atmosférica por el polvo fingitivo y las emisiones de las chimeneas. Genera contaminación de aguas subterráneas por derrames o vertidos de residuos generados en los molinos y plantas de lavado. Y también se forma una pérdida del paisajismo y problema en el uso de la tierra. Dentro de los procesos de extracción del hierro y de obtención del acero, encontramos que hay emisiones de compuestos contaminantes como óxidos de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, al igual que emisión de partículas de hollín y polvo con contenido de óxidos de hierro. Los vertimientos de las aguas residuales contaminan las diferentes fuentes hídricas, puede contaminar las aguas freáticas y las aguas subterráneas, en muchos casos por la filtración debido al mal estado de los estanques en donde se depositan estos residuos, o en otros casos donde las aguas lluvias generan lixiviados al entrar en contacto, ya sea con las materias primas o con los residuos sólidos. Estas aguas, al vertirse a las fuentes hídricas o a los recursos naturales, casi siempre se vierten a altas temperaturas y es un problema porque aumenta la temperatura de esa fuente hídrica y altera los ecosistemas. Dentro de los residuos sólidos que se generan no hay mucho impacto, ya que la mayoría pueden ser reutilizables. Dentro de las medidas de mitigación se propone el reciclaje de los productos de hierro y acero con el fin de incorporarlos en vez de emplear explotación de minas. Es realizarse un control de las emisiones atmosféricas, ya que son los residuos más emitidos en el proceso. Realizar tratamientos de aguas residuales con el fin de disminuir cargas contaminantes y poderlas verter las fuentes. Esto es con el fin de disminuir la carga contaminante que se vierte en las fuentes hídricas. Se puede hacer procesos físico-químicos como flotación y coagulación o biológicos como los de microorganismos y plantas para tratar estas aguas residuales. El siguiente proceso es el proceso de fabricación. Como nos enfocamos en la fabricación del tornillo, este proceso posee unas entradas. Entra el alambrón de acero, entran los ácidos sulfúricos y los fosfatos con el fin de darle un poco más o permitir la maleabilidad del acero para formar los tornillos. Se utiliza energía eléctrica para trabajar con los moldes y con las diferentes maquinarias que se usan. La energía en forma de calor para realizar las fundiciones de este metal con el fin de darle maleabilidad y resistencia. Se usa combustible para el mismo fin. El aceite se usa más que todo para enfriamiento. El cartón, papel y el plástico se usa para el empacado. Como salidas del proceso tenemos los tornillos, tenemos óxidos de acero tenemos tornillos, tenemos óxidos, tenemos esos aceros, esos residuos de aceros que se pueden convertir en tuercas, que son utilizados para la construcción de tuercas. Tenemos el ácido sulfúrico y fosfato, los residuos, los gases de combustión de las diferentes fundiciones, las cenizas, el aceite con el cual se realiza el enfriamiento de este material, los empaques que se generan en el proceso de uso del cartón, papel y el plástico, y el material particulado que se genera ya que se raspa el alambre, se raspa el acero, se moldea y entonces genera material particulado. Dentro de los impactos detectados de este proceso, encontramos que los residuos sólidos y líquidos afectan el ambiente y la salud humana. Dentro de esto encontramos residuos líquidos de la etapa de baño de ácido sulfúrico y fosfato, a no ser tratados, pueden contaminar tanto las aguas superficiales como subterráneas, ya sea por filtración o lixiviación. Como en este caso se está usando un ácido fuerte, el pH de las fuentes de agua puede cambiar y haciendo estas aguas insostenibles para la vida y siendo tóxicas. En los procesos de moldeación, como se decía anteriormente, se presenta material particulado al ambiente, lo cual contamina la atmósfera, lo cual la hace más pesada y afecta la salud de las personas, no solamente que trabajan, sino las personas que están ubicadas alrededor. Tanto las emisiones atmosféricas por material particulado, como también están las emisiones por los gases de combustión de las fundiciones, que generan contaminación. Dentro del empaquetado o empacado se generan residuos de papel, cartón y plástico
Sabemos que el plástico es uno de los materiales que tienen mucho tiempo de degradación. Entonces puede generar contaminación al no utilizar o al no gestionar adecuadamente los residuos. Como tratamiento se propone manejar un tratamiento de aguas residuales enfocándose en establecer el pH del agua servidas muy cercano a 7, con el fin de no generar impactos al medio ambiente usando una base, ya que las aguas servidas tienen alto contenido de ácido sulfúrico. Adecuar el lugar con el fin de hacerle un tratamiento a las emisiones, hacerle un tratamiento a la atmósfera del sitio, con el fin de llevarlo a unos ductos y allí se puedan hacer los diferentes procesos. Es importante usar audífonos, usar gafas, usar tapabocas, hablando de los trabajadores, ya que el material particulado, el ruido y las demás partículas que hay en el ambiente pueden afectar la salud. Con respecto al empaquetado, se recomienda el uso de materiales biodegradables para el empaquetado con el fin de ayudar al medio ambiente en su proceso de biodegradación. En el proceso de distribución y transporte encontramos que hay unas entradas de combustible y unas salidas en las cuales salen gases de combustión como el dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxidos de azufre, material particulado y ruido. Bien, hablando de los gases, estos gases de combustión generan contaminación a la atmósfera. Estos gases son caracterizados porque generan el efecto invernadero o aumentan el efecto invernadero, que genera en sí el calentamiento global. También genera afectaciones en el ambiente como el smog fotoquímico y problemas a la salud. Se genera mucho material particulado, en este caso depende de las vías, cuando las vías están en tierra, entonces al pasar los carros, los vehículos, genera material particulado al ambiente. El ruido que se produce por los vehículos genera problemas a la salud cuando es muy intenso y fuerte. Y esto afecta también al medio ambiente, por ejemplo, los animales, cuando hay vías muy cercanas a hábitats o ecosistemas de los animales, pueden afectar el bienestar de estos mismos. Como recomendación para mitigar estas problemáticas, se recomienda tener al día la tecnomecánica con el fin de disminuir la carga contaminante y el empleo de vehículos que usen biocombustible, los cuales también reducen la carga contaminante. En la etapa de uso, reutilización y mantenimiento, en esta etapa no se generan muchos impactos. Sin embargo, para la aplicación y para el uso de este elemento, de estos tornillos, se tienen que utilizar taladros o se tienen que utilizar atornilladores, los cuales en muchos casos usan energía eléctrica. Entonces, viéndolo desde este enfoque, la energía eléctrica para su ensamble podría ser una entrada. Como salida, se generan por la obtención de esa energía, como si hablamos de energía de generación de energía eléctrica de manera convencional, tenemos que hay emisiones atmosféricas de dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, azufre, material particulado, etc. En el proceso de combustión para formar el vapor de agua que permite la movilidad de las turbinas con el fin de generar energía eléctrica. Genera emisiones atmosféricas que, como se decía anteriormente, aumenta el efecto invernadero, el smog fotoquímico y el calentamiento global. En este caso, se recomienda el uso de energías alternativas. Se puede obtener energía eléctrica a través de energías alternativas como la energía del sol, como la energía eólica, como una alternativa más amigable con el medio ambiente. Por último, tenemos el reciclaje. Como se decía anteriormente, este producto, al tener acero, se les facilita más el reciclaje, ya que permite que sus propiedades no se alteren en el momento de reciclaje, ¿sí? Se genera un proceso primero, pues como termina su vida útil, en muchos casos están mezclados con otros materiales, primero hay que hacer una separación y llevar estos materiales de acero, estos tornillos, junto con otros componentes, formando así lo que llamamos la chatarra. Estos materiales vuelven a entrar al ciclo productivo en el proceso de formación del acero y en ese momento se realiza un proceso de fundición con el fin de incorporar o de reunir todo el material. Dentro de las entradas en este proceso
Se tomó prácticamente las mismas entradas y las mismas salidas del proceso de construcción del acero o de formación del acero, adicionando el combustible en el transporte